Hola, muy buenos días. Buenos días, profesor. Disculpen, hubo un error en la transcripción. Fue un error de dedo. Hola, buenos días a todas las demás chicas que van ingresando a la clase del día de hoy. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están el día de hoy? Buenos días, profe. Ya despierten, ya amaneció, ya es sabadito y el cuerpo lo sabe. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Espero que se la hayan pasado muy bien durante toda su semana. Y bueno, pues, y que ya hayan regresado de Playa del Carmen, quien haya tenido que regresar de Playa del Carmen. Ya estamos en nuestro México lindo y querido. Y bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy. ¿Sale? Bueno, pues vamos a empezar con una clase que tiene que ver con ya los cambios propiamente que van a ocurrir a nivel cardiovascular. Cardiovascular, ¿por qué? Porque ya vimos primeramente todos los cambios que ocurren a nivel celular. Ya vimos tipos de muerte celular, ya vimos de alguna forma cómo se regenera nuestro organismo, o vamos a entenderlo en un ratito más, cómo se regenera nuestro organismo, lo que es la cicatrización y la coagulación. Ahora viene una parte bien importante, viene a entender qué son los cambios cardiovasculares que van a ocurrir en nuestro cuerpo cuando hay una disminución de la circulación sanguínea. De hecho, no sé si ustedes han escuchado hablar o han de alguna manera estado en un hospital y que escuchen que dicen que el paciente está en choque. ¿Alguna vez les ha tocado escuchar esta situación? Sí. Ok, que dicen, híjoles, doctor, el paciente está chocado, o señorita, el paciente está chocado, ¿no? Entonces ahí es en donde nosotros decimos, bueno, ¿y qué se está chocado? ¿No? Nosotros pensamos que a lo mejor tuvo un accidente de tránsito o que lo chocaron o algo, pero pues no se refiere precisamente a ese tipo de choque, sino se refiere a una serie de cambios fisiológicos y anatómicos que va a haber en el cuerpo del paciente como consecuencia de una disminución del aporte de sangre. Recordemos que la sangre es el principal vehículo por el cual todos los órganos y tejidos se van a nutrir. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente sabemos que la sangre tiene dos formas de transportarse en el cuerpo. Una a través del sistema venoso y otro a través del sistema arterial. Lisette, recuérdame, ¿qué tipo de sangre crees tú que lleva una vena? Bueno, parece como Lisette, pero no me llamo Lisette. Ok. Es que ocupo la computadora con mi hermana, entonces se queda su sesión abierta y demás. Ah, no te preocupes. A ver, ¿qué tipo de sangre lleva? ¿Me puedes decir qué tipo de sangre transportan las venas, por favor? Oxigenada. Oxigenada. Y no oxigenada. ¿Están seguros y están de acuerdo con Lisette? Joaret. Bueno, con Joaret. ¿Están de acuerdo con Joaret que las venas transportan sangre oxigenada? ¿Quién dice que sí? Es desoxigenada, ¿no? Así es, Karina. Joaret es desoxigenada. Ojo, porque acuérdate que las venas nos van a transportar la sangre que ya utilizó nuestro cuerpo. En el corazón, cerebro, riñones, todo ya lo utilizaron. Exactamente, y la oxigenada la transportan las arterias. Entonces, acuérdate que las arterias siempre van a llevar sangre oxigenada.
¿Y esto por qué? Porque van a perfundir a todos los tejidos y a todos nuestros órganos como consecuencia del metabolismo que tienen que realizar. Ahora, muy bien, vamos a ver qué tipos de venas o cuáles son los nombres más bien comunes que vamos a encontrar o que vamos a poder diferenciar en una vena y en una arteria. Pues las venas de mayor calibre se van a llamar como su nombre lo dice, venas. Esas son las de mayor calibre, las venas. Cuando tenemos venas más pequeñas se van a llamar vénulas. Ajá. Y las venas todavía más pequeñas se van a denominar capilares. Esos son los 3 tipos de venas que nosotros vamos a encontrar en nuestro organismo y que van a transportar la sangre que nuestro cuerpo ya utilizó para satisfacer las demandas de los tejidos de cada órgano y de cada tejido. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, ahora, ¿qué va a pasar con las arterias? En las arterias lo que va a pasar es que la sangre se va a transportar hacia todo el organismo para llevarle nutrientes, glucosa, oxígeno y todos los demás elementos de la nutrición. Y los va a llevar a través de unos tubitos que se llaman arterias. Las arterias de mayor calibre se van a denominar arterias, las arterias de menor calibre se van a denominar arteriolas, y las que todavía son mucho más pequeñitas se llaman metaarteriolas. Todos estos vasos sanguíneos van a transportar sangre oxigenada a nuestro cuerpo. Y bueno, aquí viene la parte importante del día de hoy. ¿Cómo es que van a desarrollar el transporte de la sangre nuestro cuerpo? Bueno, pues lo van a realizar a través de un órgano tan maravilloso que es el corazón. Recordemos que el corazón es un órgano hueco, musculoso, que nos va a ayudar a que se relaje y se contraiga de manera sistemática para bombear la sangre con mucha presión hacia todos los órganos y tejidos. Juanita, buenos días. Buenos días, profesor. Muy bien. ¿Puedes platicarnos o puedes comentarnos qué sabes tú de la anatomía del corazón, por favor? A ver, la anatomía del corazón tiene 2 funciones. Bueno, acuérdate que anatomía es estructura, no es fisiología. Las funciones son fisiología. Ahorita vámonos únicamente con la pura anatomía. ¿Qué anatomía conoces? ¿De qué está formado el corazón o cuál es la estructura que lo tiene, Juanita? De venas, de arterias. Ok, ¿qué venas van a llegar al corazón y qué arterias lo conforman? La vena aorta, la cava y... ¿Cómo se llama la arteria que le va a dar sangre para que se nutra el propio corazón? ¿La aorta? No. Es que no me acuerdo muy bien. Ok, no te preocupes. Ángeles, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Tú sabrás cómo se llama esa arteria que irriga el corazón de sangre oxigenada? No, la verdad es que desconozco. Ok. Itzel, ¿te sabrás el nombre de esa arteria? No, profe, no me acuerdo. Alessandra, buenos días. Buenos días. ¿Te acordarás cuál es el nombre de la arteria que irriga de sangre oxigenada el corazón? No sé si es arteria carótida o algo así. No. Acuérdense que la arteria que irriga el corazón se llama coronaria. Entonces, cuando nosotros tenemos algún problema de infarto, que tenemos algún trastorno cardiovascular, la primera de las arterias en las que sospechamos que está ocurriendo esta alteración es en la circulación de la arteria coronaria. De hecho, médicamente en los hospitales ustedes van a escuchar que dice el médico tiene un síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo es una serie de cambios que van a ocurrir en el funcionamiento del corazón como consecuencia de la modificación de la circulación
que hay en la arteria coronaria. Y obviamente, recordemos que nuestro corazón, aparte de que está vascularizado por estos vasos sanguíneos que ya mencionamos, también tiene unas 4 estructuras bien importantes. Tenemos 2 cavidades superiores que se llaman aurículas y tenemos 2 cavidades inferiores que se llaman ventrículos. ¿Sale? Tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Y cada una de estas cámaras va a funcionar como reservorio de sangre para poder latir, es decir, que empiecen a relajarse y contraerse de manera continua para estar bombeando la sangre hacia todo nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo llega la sangre de nuestro cuerpo hacia el corazón? Pues bien sencillo, hace ratito esta Juanita ya nos dijo que tenemos vena cava superior y vena cava inferior. Toda la sangre que mi cuerpo ya utilizó para su metabolismo la va a mandar al corazón a través de la vena cava inferior y de la vena cava superior. Va a llegar a la aurícula derecha y de la aurícula derecha se tiene que pasar hacia el ventrículo derecho. ¿Cómo pasa la sangre de una cavidad a otra? Pues bien sencillo. Vamos a utilizar una válvula que se llama válvula tricúspide. Esta valvulita lo que va a hacer es permitir que se llene de sangre primero la aurícula y cuando ya está congestionada de sangre se va a abrir para darle paso de la sangre hacia el ventrículo derecho para que vuelva nuevamente a cerrarse y se llene de sangre la aurícula mientras está bombeando la sangre del ventrículo derecho. ¿Hacia dónde se va la sangre ahora? A ver, Amadis, acuérdame, ¿hacia dónde se va la sangre después del ventrículo derecho? Se va después a la aurícula izquierda. Antes de llegar a la aurícula izquierda, ¿hacia dónde se va? Al ventrículo. No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acuérdate, dijimos que el corazón va a recibir sangre desoxigenada. No va a volver a mandar sangre desoxigenada a todo el cuerpo porque prácticamente se intoxica. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues esa sangre, una vez que sale del ventrículo derecho, se va a ir directamente hacia los pulmones a oxigenarse. ¿Por dónde se va a ir? Pues bien sencillo, se va a ir por 2 arterias que se llaman arterias pulmonares. Y ojo, las arterias pulmonares, esto es pregunta de examen, las arterias pulmonares son las únicas arterias que transportan sangre desoxigenada, ¿sale? Llegan a los pulmones la sangre, se oxigena a través de la membrana alveolo-capilar, se hace el proceso de hematosis y regresa de los pulmones, ahora sí, a la aurícula izquierda, a través de otro sistema venoso que se llama vena pulmonar. Y ojo, también es pregunta de examen. Las venas pulmonares son las únicas que transportan sangre oxigenada en nuestro cuerpo, ¿sale? Entonces, ojo, va de nuez. La sangre cuando llega a la aurícula derecha la tiene que transportar a través del ventrículo derecho hacia los pulmones. En los pulmones la sangre se oxigena y regresa a la aurícula izquierda, ya oxigenada. Y posteriormente de la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo a través de otra subestructura que se llama válvula mitral. La válvula mitral se cierra cuando se congestiona el ventrículo izquierdo para aventar la sangre, ahora sí, a través de la arteria aorta, que ya nos hicieron el favor de mencionarlo hace unos momentos, para que la sangre se vuelva a difundir hacia todo nuestro cuerpo. Y esta es la forma en la que el corazón va a hacer algo que se llama gasto cardíaco. Gasto cardíaco, recordemos, es la cantidad de sangre que puede bombear nuestro cuerpo o nuestro corazón en un lapso de 1 minuto. Alessandra, buenos días. ¿Cuántos litros de sangre crees que tenga tu cuerpo? No sé la verdad. Ok, no te preocupes. Guille, buenos días. ¿Cuánta sangre crees que tenga tu cuerpo? ¿Cuántos litros?
Es de 4 a 6 litros, ¿no, profe? De 4 a 6 litros, efectivamente, Amadis, muy bien. Imagínate entonces la cantidad de sangre que tiene que bombear nuestro cuerpo por un minuto para que pueda satisfacer la demanda de oxígeno que requieren todos nuestros tejidos. Y bueno, ya una vez que conocimos el funcionamiento, ¿tienen alguna duda cómo funciona nuestro corazoncito? Digo, nuestro corazón tiene en sí otras funciones, pero las más importantes, digamos, ya las resumimos para que no se pierdan en esta patología que es trastornos de choque. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Esto lo hice como recordatorio para que ustedes de alguna manera en anatomía sepan más o menos qué es lo que tenemos que abordar o que tenemos que abordar en este tipo de temas. Y bueno, pues nuestro tema del día de hoy es precisamente estado de choque. El estado de choque es la disminución de la perfusión de los tejidos. ¿Por qué perfusión? Porque no les va a llevar suficiente sangre a cada uno de ellos. Y obviamente si no hay una cantidad de sangre que nutra adecuadamente los tejidos, ¿cuál es el primer signo y síntoma que va a presentar nuestro cuerpo? Pues va a haber déficit de oxígeno en la célula. Vamos a conocer ahí un trastorno que se llama hipoxia. ¿Qué significa hipoxia? Disminución de oxígeno en la sangre. Ahora, vamos a entrar en anaerobiosis. ¿Este término qué significa? Significa que nuestra célula, como producto del estrés que está teniendo por la carencia de oxígeno, va a empezar a transformar otras sustancias químicas para poder producir su propio metabolismo y oxigenación de manera independiente. Funciona como, digámoslo así, en stand-by, pero que en un momento determinado este tipo de función que realiza la célula como compensatorio va a ser un ácido láctico, que es un producto final, y el ácido láctico no es otra cosa más que una sustancia tóxica que va a empezar a interferir en el funcionamiento de otros órganos. Alguna vez todas ustedes me quiero imaginar que han intentado desarrollar ejercicio de manera continua, si no es que hasta incluso se han inscrito a algún gimnasio, ¿es correcto? Sí. Ok, ¿qué pasó el primer día cuando ingresaron a hacer ejercicio? Llegaron con toda la actitud, se pusieron a hacer pesas, a lo mejor hicieron, no sé, spinning, o no sé qué tipo de rutinas, desconozco, no soy atlético yo, pero qué tipo de actividades hayan realizado. Cuando terminaron su rutina, ¿cómo terminaron? Sin poder caminar. Sin poder caminar. Y al otro día, ¿cómo amanecieron? Sin poder movernos. Peor aún, ¿no? Peor aún porque su cuerpo necesitó una cantidad superior de oxígeno para satisfacer la demanda que ahora sí que se tuvo que requerir por el desgaste físico del ejercicio. Y obviamente toda esta energía que su cuerpo utilizó produjo mayor cantidad de ácido láctico, que es un producto de desgaste muscular, y se queda acumulado ahí en sus piernas, en las pompas, en los brazos, en la parte de su cuerpo que hayan ejercitado. Y al día siguiente, pues como dice Amadis, quedaron como si les hubiera pasado una planadora por encima. No se pueden mover. ¿Y cuál es el secreto para que esto pues se empiece a pasar paulatinamente? Hacer más ejercicio. O en su defecto, tomar un analgésico para que ese ácido láctico se transforme en energía nuevamente y puedan realizar sus actividades de forma normal. Y bueno, en esta fisiopatología del estado de choque, ya una vez que quedó claro que se debe a que no hay una suficiente aporte de sangre para todos los tejidos, vamos a ver que la fisiología del corazón, ahora sí, ya hablamos de fisiología, Juanita, ahora sí, vamos a ver que tiene una función de precarga y de poscarga. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener un gasto cardíaco que ya dijimos que es de 4 a 6 litros por minuto. Cuando estos 4 o 6 litros por minuto no se cumplen, ¿qué va a pasar? Va a pasar una serie de fenómenos que van a empezar a modificar el funcionamiento no solo del corazón mismo, sino de todos los sistemas y de los aparatos en general. De tal manera que ahora vamos a ver que el estado de choque
Ajá. Se va a clasificar dependiendo del efecto que tenga el daño en nuestro cuerpo. Tenemos 5 tipos de choque, más bien son 6 tipos de choque. El primero, que es muy común, que nosotros lo hemos escuchado alguna vez, es el choque cardiogénico. ¿Sí lo han escuchado, este tipo de choque? No, profe, yo no. Bueno, ¿Es el infarto? es cuando te dicen tu paciente está en paro cardíaco. Ahí sí lo he escuchado. Ok, paro cardíaco tiene un sinónimo que se llama choque cardíaco. ¿Por qué choque cardíaco? Porque el corazón está detenido, no hace su función. Y ya dijimos que su función principal es bombear sangre, mandar la sangre hacia todo el cuerpo. Si el corazón no lo puede hacer, entonces decimos que el paciente está en choque. ¿Y por qué está en choque? ¿Qué es lo que pasa cuando el corazón no trabaja? Pues no sé, no hay un bombeo de sangre, no hay oxigenación, empiezas a fallar los órganos. Exactamente. Entonces ya vimos cómo sí se cumple la definición de choque. Choque es la disminución del gasto cardíaco en nuestro cuerpo. No hay perfusión. ¿Por qué? Porque la bomba que manda la sangre hacia todo el cuerpo nada más no funciona. Entonces esa es una de las causas. Ahora, vamos a ver que también por deficiencia de la sangre, nuestro cuerpo también puede llegar a un choque cardiogénico. Yo quiero que no quiten de la vista ni quiero que quiten de su mente el término de choque cardiogénico, porque al final de cuentas, todos los otros 5 tipos de choque que vamos a revisar van a llegar al choque cardiogénico. Ese va a ser el estadio final. Puede ser el estadio principal, sí, porque el paciente puede caer en un paro cardíaco, pero también hay causas que van a llevar a un paro cardíaco. Y una de ellas es la disminución de volumen sanguíneo. Ahí nosotros es cuando decimos, híjoles, el paciente está anémico, pero aparte de que está anémico, híjoles, pues a lo mejor tuvo un impacto de herida de arma de fuego y se viene desangrando, ya perdió cuántos litros de sangre. Entonces, si no hay una cantidad de sangre, aunque el corazón esté funcionando bien, no va a llegar la misma cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque no es el mismo volumen que tiene nuestro cuerpo. ¿Sí queda claro hasta ahí? A ver, entonces el cardiogénico es porque no hay una cantidad de sangre adecuada. Exactamente. ¿Cómo qué tipo de pacientes te imaginas que pueden tener disminución del volumen sanguíneo? ¿Hipertensos? No. ¿Los que sufren de anemia? Puede ser. En un caso muy remoto, puede ser los pacientes que tienen un síndrome anémico. Muy bien. ¿Quiénes más? Pues los que ustedes, los que dijo ya, por ejemplo, los que vienen con herida de bala, que se vienen desangrando. Entonces, pacientes que tienen hemorragias, ajá. ¿Quiénes más? Pacientes quemados, acuérdense, los pacientes quemados se les deshidratan así, y si se deshidratan obviamente pierden gran cantidad de líquido corporal, entre ellos sangre, y obviamente empiezan a disfuncionar. Recordemos que también aquí tenemos pacientes que tienen vómito, diarrea, sobre todo los adultos mayores, que son quienes pierden más cantidad de líquido corporal por este tipo de efectos que tiene su organismo, ¿sale? Pacientes ginecobstétricas que tienen que meter a una cesárea por a lo mejor alguna complicación propia del embarazo, ajá. Entonces esto nos va a llevar a que nuestro cuerpo empiece a activar ciertos mecanismos compensatorios. Ahorita los vamos a ver, ¿sale? Y tenemos otros 3 tipos de choque más que tienen que ver con el sistema vascular y se les denominan trastornos microvasogénicos. ¿Por qué? Porque va a ocurrir a nivel orgánico y gracias a que también las venas y arterias que transportan sangre y regresan sangre hacia estos órganos también tienen otros trastornos. ¿Han escuchado hablar de choque séptico? ¿Cómo? ¿Han escuchado hablar del choque séptico? Juanita dice que no. ¿Tú, Lisbeth, perdón, has escuchado choque séptico? No, pero
me imagino que es no sé, como que llega a haber alguna infección o algo así. Así es, efectivamente. El choque séptico se debe a un proceso infeccioso, pero no de un solo agente causal, sino hablamos de que cuando el paciente está luchando con 2 o 3 infecciones al mismo tiempo. Ejemplo, una abuelita de 90 años que tenga una infección de vías urinarias, más aparte tenga una neumonía y aparte tenga sepsis abdominal o una infección gastrointestinal. Entonces ahí está cursando una paciente con 3 organismos completamente diferentes, pero que tienen un efecto en su organismo, ¿sale? Entonces el choque séptico, acuérdense, siempre va a ser por causas infecciosas. Tenemos el choque neurogénico. El choque neurogénico, como su nombre prácticamente nos lo está diciendo, tiene que ver con trastornos a nivel del sistema nervioso central. ¿Recuerdan ustedes al luchador, al perro Aguayo? Sí, que se murió durante una lucha, ¿no? Ahí Así es. en el ring. Y que le dieron una patada a nivel de columna cervical. La columna cervical le denominamos a todo este trayecto del cuello. Tenemos unas vértebras que se llaman vértebras cervicales y a través del canal vertebral, acuérdense que va siempre por dentro lo que nosotros denominamos médula espinal. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con esa patada que recibió este personaje? Simple y sencillamente hubo una compresión medular y produjo que por la zona en donde lo golpearon se produjera un paro cardiorrespiratorio y realmente pues nadie se dio cuenta, todos pensaban que era parte de la función que estaban presenciando. Sin embargo, pues este paciente automáticamente cayó en paro y finalmente falleció porque no se le dio una pronta reanimación. Ese es un trastorno que, si ustedes ya se dieron cuenta, puede ser por algo que llamamos traumatismo medular. Y esto es lo que condiciona. Sí, adelante, Guille. Pero, oiga, ¿a poco sí se puede reanimar a alguien y esa persona sobrevivir de eso, de un paro cardiorrespiratorio? Mira, todas las personas en general tienen un periodo de sobrevida. Aquí lo importante es identificar qué es la causa que llevó a que se desencadenó el paro cardíaco o el paro cardiorrespiratorio. En este caso, pues la sospecha pues era muy evidente, era el traumatismo, pero ¿qué fue lo que pasó? Lo siguieron moviendo, no respetaron la alineación de las vértebras cervicales. Y esto pues obviamente acuérdense que en un evento de urgencia, ustedes siempre tienen que pensar qué fue lo que pasó con ese paciente para que llegara el paro cardiorrespiratorio. Si a lo mejor te llega el paciente y tiene 39 grados de temperatura, tiene leucocitosis, la paciente está con hipotensión, está taquicárdica, diaforética, pues piensas en un choque séptico. ¿Sí me explico? Si te llega un paciente y que te dice, híjoles, lo asaltaron y ya perdió 3 litros de sangre en el camino, ¿cómo le habrán hecho para medirlo? Quién sabe, pero si ya te dijeron 3 litros de sangre en el camino, pues inmediatamente piensas en un choque hipovolémico. ¿Sí va quedando claro esto más o menos? Nosotros tenemos que ponernos a pensar en efecto cuál es la causa que me llevó al choque hipovolémico, al choque neurogénico, en este caso pues el traumatismo. Y es muy común esto, los traumatismos en el choque neurogénico, los que van a llevar a tu paciente a un choque cardiogénico. Y bien, tenemos otro que se llama choque anafiláctico. Este es muy sencillo, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez en nuestra vida que alguien hizo anafilaxia. ¿A qué creen que se refiere, Amadis? A ver, platícanos. No se escucha tu micrófono, creo que lo tienes apagado. Es cuando son alérgicos, profesor. Exactamente. Ahí en alergias, recordemos que nosotros vemos alergias pequeñitas, por así decirlo, alergia leve, una alergia moderada, cuando ya tenemos un cambio un poquito más agresivo del efecto tóxico en nuestro cuerpo, pero ya cuando tenemos una alergia severa, se produce lo que se conoce choque anafiláctico, y el choque anafiláctico ya lo vimos nosotros de manera general, se llama respuesta inflamatoria sistémica.
Nos inflamamos tanto por dentro como por fuera. ¿Qué es lo que pasa, Itzel? Por ejemplo, a un paciente que tiene una alergia, ¿qué signos y síntomas crees que vas a ver en ese paciente? Pues primero la inflamación, como ¿Qué tiene que, perdón? podría haber incluso fiebre, ¿no? Ay, discúlpeme, Itzel. Los signos de fiebre e inflamación. Es que no te alcanzo a escuchar adecuadamente, Itzel. ¿Me ¿Puedes? escucha? Es que está fallando. Ok, no te preocupes. Es que está fallando. Bueno, no te preocupes, ahorita le preguntamos a Alessandra. Alessandra, recuérdanos qué características tiene un paciente que está teniendo un choque anafiláctico. Hola, hola. Puede tener dificultad para respirar, muy bien. Bueno, los vamos a ir analizando poco a poco, no se preocupen. Y tenemos otro tipo de choque, no lo vemos aquí en la diapositiva, pero se llama choque distributivo o choque mixto. El choque distributivo o choque mixto es aquel cuando entran en interacción dos o más tipos de choque. Ejemplo, puedo tener un choque cardiogénico. ¿Perdón? A ver, antes de que siga, profe, Sí. ese sería como un cuarto, o sea, entraría entre los cardiogénico y el microvasogénico, y sería el cuarto, o entraría del lado del macrovasogénico. Macrovasogénico, ahí entraría. De hecho, mira, tenemos choque cardiogénico y choque hipovolémico, ahí van dos. Luego, dentro de los microvasogénicos, tenemos séptico, neurogénico y anafiláctico. Ya tenemos 5 tipos de choque ahí, y hay un sexto que se llama choque distributivo o choque mixto. Ahí puede entrar en combinación cualquiera. Puede ser un choque cardiogénico más un choque séptico, por ejemplo. Un choque hipovolémico más un choque séptico. O sea, puede ser 2 o más tipos de choque interactuando entre sí con el mismo paciente. ¿Vale? ¿Puedes repetir el nombre, por favor? Ajá, el nombre es choque mixto o choque distributivo. Gracias. Y bien, vamos a ver ahora que para el diagnóstico de choque, esta disminución de sangre que hay en nuestro cuerpo por muchos mecanismos que ya vimos que pueden ser a raíz del traumatismo del sistema nervioso central, de la pérdida de sangre, de una reacción alérgica severa, de una disminución de volumen circulante, pues nos va a llevar a que nuestro cuerpo empiece a tener una semiología. Recordemos que la semiología nos indica los signos y los síntomas que va a empezar a tener nuestro cuerpo como consecuencia de esta deficiencia de líquido. Entre ellas, pues las primeras manifestaciones clínicas las va a llevar a cabo tanto la piel como los riñones y el mismo sistema nervioso central. Aquí vamos a ver que el paciente puede llegar a tener piel fría, está pálido, incluso la sensación de la piel puede ser como pegostiosa. Ajá. A nivel renal, vamos a ver que es un paciente que orina poco o que incluso no orina. A esto se le llama oliguria. Y que también vamos a ver que en el sistema nervioso central se presenta algo que se llama estupor. Es un paciente que está desorientado, que está confuso, que no está de alguna manera en un estado tranquilo, está más activo de lo normal. Y obviamente pues esto es como deficiencia del aporte de oxígeno y de los demás nutrientes hacia las células de su cuerpo. Ajá. Dijimos que nuestro cuerpo de manera sabia lo que iba a producir era una modificación en algunos mecanismos compensatorios. Es decir, cuando nuestro cuerpo está detectando que no hay una suficiente perfusión de sangre, va a empezar a activar otros mecanismos para tratar de compensar esa disminución de flujo sanguíneo. Y la más importante de todas, la taquicardia. Karina, ¿cuál es el valor normal de la frecuencia cardíaca?
Karina, buenos días, ya despierte. Ángeles, buenos días. Lisette, que es Juaret, ¿verdad? Juaret, adelante, buenos días. No me acuerdo, profe. ¿Cómo no se va a acordar? ¿Cómo creen? 100, ¿no? De 60 a 100, muy bien, Amadis, muy bien. Y todo lo que está por arriba de 100 se llama taquicardia. Y todo lo que está por debajo de 60 se llama bradicardia. ¿Sale? Entonces, vamos a ver que tenemos taquicardia. El corazón empieza a latir más de lo normal para tratar de mandar más sangre o lo poquito de sangre que tiene mi cuerpo, si es un choque hipovolémico, para que le llegue al tejido. Ajá. Taquipnea, ¿qué es taquipnea, Itzel? Recuérdanos, ¿qué es taquipnea? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Itzel. Pues no me acuerdo muy bien. Según yo, es cuando una persona mucho como que se está hiperventilando. Bueno, ojo, la hiperventilación es otro fenómeno, pero la taquipnea se refiere a que el paciente aumenta de manera anormal su frecuencia respiratoria. Guille, ¿cuál es el valor normal de la frecuencia respiratoria? Ahí, profe, creo que es de 14 a 20. Ajá. Promedio es de 16 a 22, de 14 a 24, de 18 a 20, promedio. ¿Sale? Mientras no nos salgamos de más de 24 y menos de 12, todo está excelente. ¿Sale? Todo lo que está por arriba de 24 se va a llamar taquipnea y todo lo que está por debajo de 14 se va a llamar bradipnea. ¿Sale? Vamos a ver que la piel empieza a verse pálida. ¿Y esto por qué? Porque hay una vasoconstricción. Ahorita, por ejemplo, que amaneció muy frío, ¿cómo está su piel? Más blanquita de lo normal, ¿no? Entonces, hay una vasoconstricción, no hay una circulación correcta de la sangre, incluso hasta están más frías que un hielito, ¿vale? Tenemos que también la presión arterial es otro de los fenómenos que se va a modificar. ¿Por qué? Porque va a bajar la presión, va a haber una hipotensión refractaria. La presión arterial, Juanita, ¿cuál es lo normal de la presión? ¿120/80? Ok, entonces aquí esperamos que sea menor a 120/80 la presión en el paciente que está cursando con algún tipo de choque. Ajá. Y en el estado psicológico, lo que nosotros vamos a empezar a ver es que nuestro paciente va a estar inquieto, va a estar ansioso, va a estar apático o puede estar incluso también letárgico. ¿Vamos bien hasta aquí con los signos y síntomas de choque? Profe, Sí. yo tengo duda. ¿Qué Adelante. había dicho que era estupor? Estupor es una alteración del estado de conciencia. Ojo, ¿cómo valoramos el estado de conciencia? Lo valoramos con una escala que se llama escala de Glasgow. Ajá. En la escala de Glasgow, nosotros utilizamos para evaluarla 3 parámetros clínicos. 1, respuesta verbal. 2, respuesta motora. Y 3, respuesta ocular. ¿Sale? Entonces, cuando tenemos alteradas estas 3 respuestas en el paciente, le vamos a dar una puntuación. Y esa puntuación, que es máximo 15 puntos y mínimo 3 puntos, me van a decir cuál es el estado de conciencia que tiene este paciente. Eso no entendí. Es respuesta verbal, respuesta ocular. ¿A cada uno se le da cuántos? Bueno, en total son 15 puntos, suman 15 puntos los 3 parámetros. Ajá. Es la puntuación máxima. Si tú escuchas que te dicen, bueno, tu paciente tiene un Glasgow de 15 puntos, significa que tu paciente responde órdenes verbales, la respuesta ocular también está respetada
y la respuesta motora es que mueve las 4 extremidades. Punto. Ok. Cuando dice que es 9. Cuando tenemos 9, hay que ver que está alterado. Yo te pongo un ejemplo. Resulta que tienes un paciente ahí en urgencias y resulta que te lo trae en la ambulancia, ¿no? Y cuando le dices, señor, buenas tardes, buenos días, señorita, ¿cómo se llama? Pedro Pérez, y te das cuenta que ni siquiera se llamaba Pedro Pérez, ¿no? ¿Sabe qué día es hoy, señor? Sí, es domingo y es viernes, ¿no? O es sábado, por ejemplo. ¿Sabe en qué año estamos? Sí, en 2065. Pues está bien desorientado el señor, ¿no? Entonces ahí tú vas empezando a restarle ciertos puntos que te establece esta misma guía de la valoración de Glasgow. Ajá. O te puede llegar un paciente inconsciente. Es un paciente que tú le hablas y le hablas, señor, lo mueves, lo pellizcas, lo quemas, lo muerdes y no te responde nada. Ajá. Pero si das de cuenta que te dice el doctor, canalízalo. Y cuando le das el piquete, jala la mano. Ya tiene por lo menos unos puntitos que le ayudan, ¿no? Entonces, todos esos signos y síntomas que mi paciente muestra al inicio me van a dar el parámetro para poder puntuarlo, ¿sale? Y ya después de establecer cuál es el estado de conciencia. El estado de conciencia es alerta, así como quiero pensar que están ustedes ahorita, que están en tiempo, espacio, 15 puntos, están completamente normales. Ajá. Pero cuando tienen a lo mejor una falla de la respuesta verbal, motora, ocular, ahí es donde vamos a ver alteraciones más significativas. ¿Han escuchado hablar del estado de coma? Y coma no significa que agarren y se vayan directamente con el pastel, ¿sale? Coma es que el paciente no responde a ninguno de estos 3 estímulos. Y bueno, en este estadio de choque, la disminución del flujo sanguíneo a muchas partes de su cuerpo va a empezar a tener una repercusión en algunos órganos que nosotros llamamos órganos blanco o órganos diana. ¿Por qué órganos blanco o órganos diana? Bueno, porque su funcionamiento es indispensable para la vida. En el caso del corazón, en el caso del hígado, los riñones, los pulmones y el cerebro. Esos son nuestros 5 órganos blancos. Y cuando entonces empiezan a disminuir su flujo sanguíneo porque no les está llegando suficiente o sangre, van a empezar a tener una serie de cambios anatómicos y fisiológicos principalmente. Ajá. En el caso del corazón, vemos que se va a activar algo que se llama sistema nervioso simpático y va a incrementar la frecuencia cardíaca. Por eso es que el paciente con un estado de choque se le acelera el corazón muy fácilmente. En el caso del hígado, nosotros tenemos que hay una redistribución del flujo sanguíneo, hay cambios metabólicos, se empieza a segregar cortisol y glucagón, que dijimos que eran sustancias que van a producir, ¿qué? Glucosa. ¿Se acuerdan que esto lo vimos cuando vimos cirrosis hepática? ¿Ya van viendo cómo vamos a realizar alguna relación con algunos otros temas? Muy bien. ¿Qué pasa a nivel del riñón? Pues disminuye el flujo de la circulación del riñón y como consecuencia el paciente no orina ni aunque le des 3 litros de cerveza. Así de simple. ¿Qué va a pasar con los pulmones? Los pulmones no van a realizar una mecánica ventilatoria. ¿Qué es lo que pasa ahorita, por ejemplo, con el coronavirus? Por ahí les mandé, si no me equivoco, una imagen de los pulmones o una tomografía de unos pulmones con la infección por coronavirus. ¿Todos la vieron? Sí. ¿Y qué pasaba con esos pulmones? Con esos pulmones simple y sencillamente pues ya no pueden realizar un intercambio gaseoso y obviamente el paciente va a empezar a desaturar y empieza a tener alteraciones también neurológicas, porque si ya no le llega sangre al cerebro, ya no le llega oxígeno, ya no le llega glucosa, que es su combustible de la neurona, y entonces empezamos a tener alteraciones del estado de conciencia. Eso es lo que produce en general el estado de choque. Cuando ustedes lleguen a 8º cuatrimestre, que ya no les falta mucho, y yo creo que a lo mejor ya no llegan a 9º porque yo voy a hacer ahora sí como dicen por ahí, su obstáculo en 8º semestre porque yo doy urgencias médico-quirúrgicas.
Entonces, ahí sí los voy a poner, pero que se me pongan a estudiar mucho todo esto. Ajá. Porque tienen que saber anatomía y fisiología. Esto que estamos viendo ya lo tuvieron que haber visto de alguna manera en anatomía y fisiología. ¿Sale? Entonces, cuando lleguen en choque y no me sacan un paciente en paro, van para atrás a primer cuatrimestre otra vez. ¿Sale? Y eso que no los estoy mandando a prepri. ¿Mande? Nosotros nos regresamos desde ahorita. Sí, tienen ustedes que aplicarse definitivamente. Yo en urgencias, ahora sí que la escuela hizo una excelente contratación en el módulo de urgencias médico-quirúrgicas, porque pues ahí soy líder en esto. Entonces, pues no hay motivo como para que no le echen ganas. Si pasan ahorita, puede que la lleguen a librar en urgencias. Pero bueno, ya veremos. No los espanto, pero échenle ganas. ¿Qué sigue ahora? Bueno, la respuesta orgánica de nuestro cuerpo al estado de choque. Ajá. ¿Qué significa esto? Pues ya vimos que por un lado, nuestro cuerpo va a empezar a generar cambios en su estructura y en su anatomía para tratar de compensar la deficiencia de sangre. En caso de los pacientes traumatizados, que dijimos que es en qué tipo de choque lo vamos a tener, el choque neurogénico. Vamos a ver que hay leucotrenos que van a activar plaquetas para que se forme el tapón sanguíneo y el paciente disminuya un sangrado. En el caso de los pacientes quemados, que tienen algunas otras patologías como sepsis abdominal, obstrucción intestinal, pues vamos a ver que el choque hipovolémico es por la redistribución, porque no hay una adecuada distribución de los líquidos, tanto dentro de la célula como en el espacio intersticial. Y recordemos que el espacio intersticial es el espacio entre célula y célula. De ahí que, por ejemplo, nosotros veamos a los pacientes con hinchazón, con edema de piernas, brazos, manos o cara. Ajá. La respuesta celular a la hipotensión, pues también el sodio y el agua penetran en las células musculares. Hay pérdida de potasio intracelular y hay agotamiento de la ATP. ¿Qué dijimos que era el ATP, Amadis? Acuérdanos. Es la energía. ¿Y su nombre químico, cómo se llama? No me acuerdo. Adenosintrifosfato, acuérdate. Sí es energía, pero me va a dar más gusto cuando te digan, mamá, dice, ¿qué es el ATP? Adenosintrifosfato. Perfecto. Esa alumna sí le di clases yo, definitivamente. ¿Vale? Ok. Como respuesta sistémica del organismo al estado de choque, vamos a ver que tenemos muchas causas que nos van a llevar al estado de choque. Contusión torácica, es decir, los pacientes que tienen traumatismo en vía pública, por ejemplo, en accidentes de tránsito. Tamponamiento cardíaco, que esta es una patología muy, muy padre, se los puedo explicar. En mis 12 años que tengo de experiencia clínica, solamente me ha tocado ver un paciente con tamponamiento cardíaco. Y esto es cuando pues se sale la sangre del pericardio y se empieza a acumular. Y van a aparecer como combis de San Pedro que llevan hasta parados. Ya no te puedes ni mover adentro de la combi. Ajá. Entonces lo mismo va a pasar con el corazón, de tan congestionado que está de sangre, ya no tiene la capacidad de latir normalmente. Y lo que se tiene que hacer es introducir una aguja muy grande, incluso hasta parecemos carniceros literalmente después de que terminamos de hacer este procedimiento, para llegar hasta el miocardio y empezar a sacar esa sangre que está acumulada ahí. Está muy, muy padre realmente este procedimiento. Y es una patología muy interesante. O sea, en esa patología se podría decir que se empieza como a estancar la sangre en el corazón. Así es. Y la misma sangre empieza a comprimir las paredes del corazón, de tal manera que es como si yo te diera un abrazo y te dijera, a ver, suéltate. El corazón ya no va a poder hacer ninguna función porque está paralizado por la presión que ejerce esa sangre que se está acumulando en el pericardio. Ajá. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es introducir una aguja hasta el pericardio y empezar a drenar esta sangre. Es muy interesante y lo tienes que hacer prácticamente en segundos, porque si no el paciente se te va. De verdad que está muy, muy interesante.
Embolia aérea. Adelante, Hervis. Que le tocó ver qué accidente había tenido. Ese paciente puede ser, a veces te digo, por traumatismo. Es un accidente de tránsito, de hecho. Un accidente de tránsito, se comprime contra el volante en el accidente y obviamente pues hay una hemorragia en el pericardio y ahí es en donde empezamos a ver pues, qué pasó. Le tomas la tomografía y pues ves que hay mucha sangre ahí en el músculo cardíaco, pues vámonos a choque y a hacer pericardiocentesis, así se llama el procedimiento, pericardiocentesis, ¿sale? Y luego, embolia aérea, todos hemos caído en las manos del IMSS alguna vez, ¿sí o no? Y resulta que la enfermera se fue a comer, se fue a desayunar y ahí te dejó con tu solución intravenosa, ¿no? 2 horas después que se acabó la solución, ya lo único que te está pasando es aire. Y eso produce algo que se llama embolia aérea. Tenemos otro trastorno que se llama infarto agudo a miocardio, miocarditis, que es inflamación del músculo cardíaco, o arritmias. En los adultos mayores es muy común que veamos fibrilación ventricular, fibrilación auricular, bradicardias o bloqueos de primero, segundo grado. Entonces estas son causas que nos pueden llevar a un estado de choque. Diagnóstico pues lo vamos a hacer siempre por electrocardiograma, es lo más importante. ¿Por qué? Porque cualquiera de los tipos de choque que vimos, ya dijimos, nos van a conducir al estado de choque cardiogénico. Si la infección, si el traumatismo medular a lo mejor, si el proceso inflamatorio no lo corregía a tiempo, mi paciente va a llegar a paro cardíaco. Por eso les decía, el paro cardíaco nunca se les olvide, porque puede ser la primera causa de muerte del paciente, pero también puede ser como complicación de otras causas y finalmente vamos a llegar al paro cardíaco. Puede haber tratamientos quirúrgicos y también el objetivo pues es devolver la funcionalidad a la bomba del corazón. Son de los cambios que nosotros tenemos que ver. En el caso del choque neurogénico, pues lo mencionábamos, el dolor intenso, traumatismo en la médula espinal, que son las causas más comunes de este tipo de trastornos. Y vemos los cambios que se van a presentar en el paciente. En el caso del choque séptico, la respuesta de una infección grave por gram negativos o endotoxinas. Eso es, como les digo, está más contaminado que el agua de los remedios de este paciente, ¿no? Que tiene muchas infecciones por donde tú le quieras ver y al final del día te lo están complicando ese paciente. En el choque hipovolémico, la hemorragia. A ver, les voy a poner un ejemplo a Alessandra. Buenos días. ¿Ya despertó Alessandra? Ok, resulta que tú eres nuestra enfermera del área de urgencias de ginecobstetricia el día de hoy. Y resulta que te llega una paciente de 22 años, pálida, con hipotensión arterial, te llega con 90-50, te llega con 116 latidos por minuto, y aparte te llega refiriendo mucho dolor en la región abdominopélvica y te comenta que es una paciente que lleva 3 días con un sangrado transvaginal. Entonces, cuando tú le dices al doctor y el doctor te pregunta ¿cuánta cantidad de sangre ha perdido aproximadamente? Digo, no vas a sacar la jeringa y vas a cuantificar cuánto, ¿no? Pero tú más o menos, ¿cómo podrías o de qué te podrías valer para determinar qué cantidad de sangrado ha perdido esta paciente? ¿Qué le preguntarías? No, a lo mejor como del tiempo, o sea, el tiempo que ha sangrado, o sea, si es como prolongado, no sé, algo así. Ay, sí, señorita, fíjese que es un sangrado bien feo, es mucho sangre y llevo 3 días sangrando. ¿Puedo decir? A ver, adelante, Maris. ¿Cuántas toallas femeninas ha usado? ¿Cuántas qué, perdón? Preguntaría, ¿ha tenido que usar para este sangrado? ¿Cuántas veces se las ha cambiado? Exactamente.
Y la pregunta del millón y que toda mujer debe de saber, y no es porque yo sea hombre, ¿verdad? Pero que toda mujer debe de saber, ¿cuánta cantidad de sangrado absorbe una toalla sanitaria regular y cuánto una toalla sanitaria nocturna? La nocturna como 15 mililitros. Tan poquito. O sea que como Sí. cada 20 minutos voy al baño a cambiármela. Sí, bueno, es que, o sea, La actualmente yo uso copa menstrual Ajá. y llevo mi registro y, por ejemplo, antes, pues sí, casi era el equivalente de una toalla a lo que me puede llegar a durar el tiempo en el que yo tengo puesta la copa, y la copa, su tope son 15 mililitros. Ok, bueno, suponiendo que en esta ocasión no utilizas la copa, ajá, recordemos que la toalla nocturna de hecho tiene una consistencia más gruesa, ¿estarán de acuerdo? Ya cuando se empapa completamente de sangre, puede llegar a absorber hasta 500 mililitros. Ojo. Ujú. Pero ya es prácticamente mojada, literalmente. La meto al agua y sale completamente mojada. ¿Sale? En el caso de las toallas regulares, ¿cuánto absorbe? Supongo que la mitad se dice. No. Un cuarto. Ahí absorbe 150 mililitros. Bueno, prácticamente. Ajá. Ujú. 150 mililitros prácticamente es lo que absorbe. Ay, señorita, fíjese que ya llevo 6 toallas regulares cambiadas. Más o menos como cuánto le echas. Pues como 1100 mililitros, ¿no? Como 900 mililitros, perdón, más o menos. Con 900 mililitros le calculas. Y bueno, dices, bueno, pues ya la paciente tiene un estado de choque pues hipovolémico, porque dependiendo de la cantidad de la pérdida vamos a clasificar el choque hipovolémico. Ahí tenemos 750 mililitros. Mi paciente ya lleva aproximadamente un 15% de pérdida y lo tengo que reponer con soluciones. Segundo grado de 750 a 1500 mililitros. Ajá. Luego, 2 litros ya representan un 30, un 40%, y más de 2 litros, pues más del 40%, ¿no? De sangre, que es lo que vamos a ver. Y ahí vemos en este cuadro pues las características de lo que es el choque de primer grado, segundo grado, tercero y cuarto grado y los cambios que va a presentar mi paciente para determinar entonces qué tipo de choque hipovolémico estamos presentando. En un choque hipovolémico a lo mejor no es tan grave, pero a diferencia del cuarto grado pues vamos a ver que ya hay cambios muy importantes en todos los signos vitales. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, ¿podría repetir la cantidad que absorben las toallas nocturnas? La toalla nocturna hasta 500 mililitros. Claro que estoy hablando de esas toallas nocturnas que parecen, bueno, más bien de las que les dan en el Seguro Social, aclaro, no de las que les venden a lo mejor en la farmacia. Recordemos que las que te venden productos como Saba, no sé, todo ese tipo de marcas, tienen otra característica. Yo hablo de las clínicas, eso es lo que clínicamente a mí me sirve más, ¿sale? Son de esas toallas que son muy gruesas y que parecen incluso como calzones de luchadores de sumo. Uh-huh. Y entonces, para guiarnos con las comerciales. Bueno, ahí tendrían ustedes que ver la proporción de la toalla. Ahí sí no te puedo decir, si es Always 300 mililitros, si es Saba 150, ¿no? Calcúlale, ¿no? Otra cosa que también pueden hacer, aunque a veces pues no es tan recomendable por la cuestión de higiene, vaya, a veces es pesarlas. Ajá. Las pones tú en una bolsita, las pesas y también de esta forma puedes ir empezando a cuantificar la cantidad de sangrado, como si fuera un paciente geriátrico cuando le calculas la uresis o las evacuaciones en el pañal, promedio, por así decirlo, se puede realizar. Ajá. Bueno,
Pues esto es, a grosso modo, los estadios de los tipos de choque que nosotros ya pudimos de alguna manera conocer. Ya cuando les digan su paciente está en choque, ya saben entonces por qué es que está en choque, qué es lo que le está pasando a ese paciente. ¿Sale? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con sus temas de exposición, para lo cual vamos a pedir al equipo número 1 que va primero antes del 2 y después del 0. Ajá. Vamos a solicitar la presencia. Ya parezco yo vocalista de 15 años, ¿no? De la quinceañera. Híjoles, Amadis, qué suerte tienes, es el equipo número 1. Yoaret e Itzel, por favor. Equipo número 1, las quiero escuchar con su tema de exposición. Adelante. Ok, espérenme. Les cedo la palabra a todas ustedes. Tengo la presentación. Y ustedes exponen así. ¿Ah, ya lo están viendo? No, nada más las vemos a Lisette, que es Yoaret, y a Madis, que es usted, y a Itzel, que pues tiene su foto de perfil. ¿Ahí ya ven? No. No se ve. ¿O quieres que lo intente yo? Yo creo que... No, espérame. Espérame. Sí, yo creo que sí, inténtalo tú. Espérame. ¿Quién tiene de ustedes algunos gallos por ahí? ¿Son gallos de pelea o qué onda? ¿Quién tiene unos gallos de ustedes por ahí? Mis vecinos, profe. Ah, qué padre. Ya tienes despertador. De verdad que fastidia. Ya después de tantos años ya uno los quiere ver. Ok. Bueno, adelante, chicas, las escuchamos. ¿Sí se ve? ¿Y todo bien? Sí, ya se ve. Nada más déjenlo, hago en grande. Bueno, nosotros somos el equipo número 1 y lo conformamos Itzel, Citlali y yo. A nosotros nos tocó el tema de cicatrización. La cicatrización, bueno, pues es un proceso biológico de reparación de tejidos. Son por medio de reacciones e interacciones celulares cuya proliferación y diferenciación está mediada por citoquinas que al liberarse envían señales al sistema inmunitario para que cumpla su función. ¿Cuál es esta función? Bueno, en primera instancia hacen que se empiezan a limpiar la herida y al mismo tiempo que van limpiando la herida hacen como el taponamiento para que deje de sangrar. ¿Vale? ¿La cambias, por favor? ¿En dónde se presenta la cicatrización? Están las heridas agudas y las heridas crónicas. En las heridas agudas son cuando son de corta evolución y se caracterizan por tener una curación completa en un tiempo aproximado de 3 semanas. Estas son causadas por un agente externo traumático y las heridas crónicas suelen haber un componente endógeno principal, ya sea de origen metabólico o alguna enfermedad de base produciendo un retraso en el tiempo de cicatrización y una ausencia de crecimiento de los tejidos. Por ejemplo, la diabetes, ahí es cuando empiezan a retrasar el tiempo de cicatrización, ¿vale?
Mande. No, digo adelante, ok, está bien. Se puede presentar la cicatrización de 4 maneras diferentes. Bueno, ahí varía mucho, ¿no? Según el autor, pero en general yo puse las 4. Es la primera intención, la segunda intención, la tercera y la cuarta intención. Ya sea herida aguda o herida crónica, puede cicatrizar por esas intenciones, por esas 4 etapas. Y en la primera intención se refiere a cuando el cierre es totalmente, cuando los bordes de la herida se cierran totalmente y son heridas limpias, no están infectadas, requiere se empieza a formar el tejido, bueno, se sutura. Hay heridas, bueno, dependiendo también la gravedad de la herida, pero por ejemplo heridas que requieren sutura, cuando nosotros aproximamos lo que son las capas, los bordes uno del otro y por medio de la sutura y se mantiene la herida limpia, es ahí cuando la herida cierra totalmente sin ningún problema. La cicatriz suele ser muy ligera o casi no se nota. Por segunda intención, esa es cuando empieza a haber infecciones. Se intenta el acercar los bordes, pero empiezan a haber infecciones, empieza a haber pues de las mismas infecciones según el grado de infección, cierto ¿cómo les digo? Como que si se comiera bueno, no se come, sino que la piel no se une, pues. Entonces, ahí es la segunda intención, se maneja así como segunda intención cuando empiezan a haber infecciones. Hay un acúmulo de bacterias y no deja que la herida, que los bordes empiecen a cerrar nuevamente. Por tercera intención, también se le llama cierre primario diferido. Es cuando sus 2 superficies de tejido de granulación son aproximadas, pero están contaminadas. O sea, sí cierra, pero no cierra porque está contaminado. Sí quiere, pero no puede. Y aquí generalmente el médico empieza a hacer lo que es el debridamiento de los tejidos, empieza a quitar el tejido muerto para poder hacer ese proceso de cicatrización. Y en la cuarta intención generalmente son para los pacientes quemados, son los que necesitan los injertos. ¿Me cambias, por favor, Yore? Yo les puse aquí las fases de cicatrización de las heridas. O sea, la cicatrización se divide en 3 fases, que es la inflamatoria, la proliferación y la remodelación. En estas 3 fases, si lo pueden ver, hay varias subfases. Entre la inflamatoria está la hemostasia y la inflamación, que eso ya lo habíamos comentado con el profesor. La proliferación, que es la granulación, epitelización, fibroblastía y contracción. Y finalmente la remodelación es ya la maduración de la cicatriz. También aquí en cada una de las fases aparece lo que es la vasoconstrucción y la vasodilatación. ¿Me cambias, por favor? Voy a hablar de las fases de la cicatrización. Esta es la inflamatoria, la proliferación y la remodelación. En la inflamatoria tenemos la hemostasia y la inflamación. Esta se da de 1 a 5 días. Su respuesta es inmediata a una lesión. Un proceso de hemostasia, esto quiere decir que son esfuerzos para interactuar, lindar los daños. Hemorragia, sellar la superficie de la herida, suprimir el tejido necrótico, cuerpo extraño o bacterias presentes. En la respuesta inflamatoria hay aumentos de migración celular hacia la herida por miotaxis, la secreción de citocinas y factores de crecimiento y células migratorias. En la proliferativa hay granulación, la fibroplastia y la contracción. Alrededor de 14 días
y aquí es donde se reproduce la repitelización por 3 procesos diferentes, que es la granulación. Aquí se produce principalmente por la aparición de vasos sanguíneos estimulados por los mediadores. Repitelización. Este es un proceso mediado por el queratinocitos. La función de dichas células es la regeneración de una barrera contra la infección y la pérdida de hidroelectrolítica. La fibroplastia. Estos aparecen entre los 48 y 72 horas estimulados por factores. Forman un tejido de granulación junto con los nuevos vasos y la matriz. Duran entre 1 y 2 semanas. Luego está la contracción. Este es el proceso que se lleva a cabo en esta fase. Está mediado por diferenciación de los fibroblastos después de la primera semana. Está hecho por la CFT beta. La remodelación o maduración. Esta dura esta suele durar hasta 2 años. Se produce la maduración o la remodelación de la cicatriz. El dispositivo de colágeno en herida tiene una importante recuperación clínica, pues la calidad, cantidad y buena organización de colágeno va a depender la fuerza textil final de la herida. Yo les voy a explicar, explicar cuáles son los tipos de cicatriz. Normalmente, o de las que se hablan más, son estas 3 que ven en la imagen: hipertróficas y queloides. Atróficas se refiere, o las características que tiene, es que son unas cicatrices hundidas y presentan coloración rosada o blanquecina debido a la pérdida de proteínas como colágeno y elastina, que es la primera que vemos. Hipertróficas son de piel elevada debido a un postraumatismo, desfigurantes y pueden dar comezón, pero respetan los bordes de la herida. Muy comúnmente llega a ser la hipertrófica, una cesárea. O sea, que se ve la cicatriz como muy finita en rosa, pero no es más grande o no es tan voluminosa, por decirlo así. Esta no es hundida. La queloide es la que normalmente sí son una popular y no llega a ser, o se llega a ser como mucho más amplia del lugar donde fue la herida. Esta llega a ser de coloración rosácea o violácea. Son dolorosas, sensibles y rebasan los bordes de la herida. Otro tipo de cicatriz, tal cual es una cicatriz normal. Y mencionando de hipertróficas y queloides, se consideran o se llaman como cicatrices patológicas. Y se refiere a otras, las atróficas. Las estrías también son un tipo de cicatriz y de contractura. Las estrías se catalogan dentro de los tipos de cicatriz porque es una lesión a nivel de la dermis. Es cuando, por ejemplo, queda una cicatriz por quemadura. Es decir, que llega a ser como, tal vez no como una forma lineal, tal vez un círculo y como que se hunde. Las de contractura tal cual se hunden. ¿Qué más me falta? Una característica de la cicatriz queloide es que es influenciable por la genética. Se presenta más en la raza afroamericana, al igual que hay 4 zonas donde se presentan más.
que es en el borde de la mandíbula, en los hombros, en el tórax y en las orejas. ¿Esto por qué? Este tipo de cicatrices como muy picas, por llamarlos, se presentan aquí porque estas zonas son normalmente zonas de mayor tensión. Esa tensión hace que la piel pues tenga como dificultad para hacerse una cicatriz como sana, como entera, como lo más bonita, ¿no? La única manera de retirar, bueno, esto ya es como un dato, ¿no? La única manera de quitar este tipo de cicatrices es con cirugía. Existe un 60% de recidiva, que es decir, que vuelve a salir. Y, por ejemplo, también otra manera de que se quita y se trata con inyecciones esteroides. Ayudar con la producción de colágeno y sea como que lo mejor o una cicatriz un poco más sana, por decirlo así. Entre los factores de retraso de la cicatrización, las causas de retraso en la cicatrización son numerosas. En la práctica clínica suelen encontrarse algunos de los factores locales o generales que pueden favorecer el retraso de la cicatrización, como sucede con la insuficiencia venosa, el hábito de fumar o la desnutrición. El estado nutricional y de cicatrización cutánea se ha demostrado que la morbilidad posoperatoria es mayor y las complicaciones locales de la herida como sobreinfección o retraso de la cicatrización son más frecuentes cuando la hipoalbulemia o albumina baja. En las quemaduras, la nutrición enteral hipercalórica e hiperproteica es indispensable para contrarrestar el hipercatabolismo de estos pacientes y lograr una cicatrización más rápida y en mejores condiciones. La importancia de la arginina en la cicatrización se demostró inicialmente en los animales. Cuando existe una carencia de arginina, la resistencia de la cicatriz disminuye. Los aportes suplementarios de arginina aumentan la síntesis del colágeno incluso en los animales sin carencia. Algo que también vi que, por ejemplo, este tipo de cicatrices, las patológicas, que sería la hipertrófica y la queloide, solamente se presentan en el humano. Entonces, por eso muchas veces no hay un tratamiento al 100% que pueda erradicar este tipo de cicatriz o de mejorar este tipo de cicatriz porque no hay suficientes estudios en animales para poder, pues sí, después llevarlo a la práctica, ¿no? O al humano. Los estrógenos, andrógenos y la cicatrización cutánea. En la menopausia, la piel sufre importantes modificaciones, como la disminución de su grosor y de la cantidad de colágeno de la dermis. Estas modificaciones son reversibles con un tratamiento hormonal sustitutivo. Fibroblastos de la dermis humanas y las células inflamatorias poseen receptores de estrógenos, las cuales actúan en todas las fases de la cicatrización. En la fase inflamatoria, los estrógenos disminuyen la quimiotaxis, polimorfonucleares neutrófilos en la herida y, por tanto, la concentración de proteasas liberadas por las células inflamatorias. Bacterias y cicatrización cutánea. La flora integrante de las heridas crónicas es polimicrobiana. ¿Qué quiere decir? Que pues tal cual se podría decir que llega a ser sano o es normal que haya bacterias dentro de cada herida, perdón. Esta está formada principalmente por estafilococos dorados, bacilos, enterococos y estreptococos, en proporciones que varían según los estudios. Las heridas estudiadas y el modo de obtención de las muestras
Las interacciones entre la flora y la herida suelen describirse en 3 fases: contaminación, colonización e infección. La contaminación y la colonización son proliferaciones de los microorganismos en la superficie de la herida y no entorpecen la cicatrización. Al contrario, la infección es una invasión de los tejidos sanos periféricos y subyacentes por los microorganismos que provocan una reacción del huésped con fiebre, eritema, pus y retraso de la cicatrización. Estudios han demostrado que el estrés puede retrasar la cicatrización en los modelos de heridas agudas, tanto en los animales como en el ser humano. Este retraso podría deberse a una menor expresión de las citocinas proinflamatorias y de determinados factores de crecimiento durante la cicatrización en el animal estresado y a una mayor sensibilidad a la infección. Y bueno, les vamos a dejar un video que explica cómo es que el colágeno, o bueno, todas las fases de una herida para llegar a la cicatriz. Cómo las células empiezan a trabajar en nuestro organismo para cerrar precisamente la cicatriz. Va a hacer la cicatriz así. Ay, no me deja ponerle play. A ver, espera, lo busco. Les platiqué. La cicatriz atrófica es muy normal o es muy común, que son las cicatrices de las secuelas de acné o la varicela, o incluso el de la vacuna de tuberculosis. Este tipo de cicatriz es una cicatriz atrófica. Esperen, porque mi computadora hoy quiso estar lenta. Te mando el link, Joret, por favor. Listo, ya te lo mandé por WhatsApp para que lo reproduzcas y Esperen, igual está cargando. Bueno, hasta ahorita, en lo que carga, ¿alguna duda? No, hasta el momento va quedando bastante bien.
De hecho, son los los tipos de cicatrización más comunes que efectivamente nosotros nos vamos a encontrar en el día a día a nivel tanto hospitalario como común de la vida diaria. Y sí, efectivamente aquí lo que llama la atención es para que todos estemos ahí en ese mismo, ahora sí que punto de opinión, es en relación al colágeno, que efectivamente las células que se van a conformar son células de colágeno y lo único que van a hacer es taponear, por así decirlo, la herida, ¿con el objetivo de qué? Con el objetivo de que no se forme un tejido nuevo y únicamente incluso no va a haber la misma función que tenía antes ese fragmento de piel que está reparado. Ahí vemos que incluso también llega a haber afectación de lo que es el vello y también del folículo capilar. Según yo ya lo tengo. Generalmente donde se ve la cicatriz, se deja de ver ese folículo y el vello. Efectivamente así es como se regenera la piel en ese sentido y los cambios que ocurren posterior a ellos. Yo, por ejemplo, tengo una cicatriz en el cráneo donde se me atravesó un poste y pues pues ahí tengo esa zona donde ya no crece el cabello. Bueno, de por sí yo ya no tengo mucho cabello, pero bueno, al final del día pues es otra parte donde ya no tengo menos cabello de por sí. Entonces, pues ya parezco como bosque de Chapultepec, primera y segunda sección, ¿no? Pero bueno, así es como queda, vaya, la apariencia física de esas zonas donde ya no crece el cabello por la lesión que ocurrió en este sentido. ¿Sale? ¿Ya lo tienes, Suárez? Yo haré. Sí, está ahí. Bueno, si quieren no se preocupe, dejamos pendiente nada más lo de su video para que no tengan ningún problema, ningún inconveniente y le demos oportunidad a otros de sus compañeros para que se realice su presentación. Sí, profe, les mando el link directo del grupo, ¿vale? Y bueno, vamos ahora con el equipo número 2, por favor, que está conformado por Juanita, Mili y Karina, por favor. Sí, profe. Buenos días, profesor. Además, Adelante. de las Me marcó esta Erika. personas que Ok, buenos días. Bueno, nosotros somos el equipo 2 y está conformado por Karina Barrientos, Alessandra Cantor y Juana Milagros. Ok, a nosotros nos tocó la cascada de coagulación. Se denomina coagulación. La coagulación de la sangre es un fenómeno por el cual se afecta la transformación de la fase líquida en la fase sólida de la sangre, que es el coágulo. Este fenómeno visible se produce en unos minutos cuando la sangre se extrae en un tubo seco. Cuando el proceso se realiza en el tubo se habla de coagulación. Accidentalmente en los vasos sanguíneos. El infarto de miocardio es un ejemplo anormal y patológico de este proceso. Una cascada de coagulación y bueno, está conformada por primaria y secundaria. Entonces, bueno, okay. El proceso de coagulación implica toda una serie de reacciones enzimáticas encadenadas de tal forma que actúan como la salud o avalancha, amplificándose en cada paso.
un par de moléculas iniciadoras activan un número algo mayor de otras moléculas, que a su vez activan un número aún mayor de otras moléculas. Los factores de coagulación son proteínas de la sangre que ayudan a controlar el sangrado. En la sangre hay varios factores de la coagulación. Cuando una persona se corta o sufre una herida que causa sangrado, los factores de la coagulación funcionan en forma coordinada para formar un coágulo de sangre. Los factores de coagulación, proteínas que participan en la formación del coágulo, y son 13 factores. De aquí, los 13 factores nos los muestran en estas tablas, que es su nombre, en sí se marcan por números romanos, que es del 1 al 13, pero yo encontré 3 que son la proteína, que es el factor Fletcher, y su forma activa es serinproteasa y el factor de contacto. Esas son las características. Estos ayudan para la formación del tapón y poder tener un coágulo bien. La formación del tapón plaquetario es un trombo temporal, agregación de plaquetas, interacción de receptores de la MB plaquetaria con ligados de la pared celular dañada, produce la adhesión plaquetaria. La formación del tapón puede ser hemostasia primaria, que es el conjunto de fenómenos que lleva a la formación del tapón. Primer paso en la detección de la hemorragia, impidiendo la salida de elementos formes de la sangre. Durante esta fase intervienen 2 mecanismos, el vascular y el plaquetario. Está el espasmo vascular, la formación del tapón plaquetario, que es la adhesión o adherencia plaquetaria, secreción y agregación plaquetaria. La otra es la hemostasia secundaria y coagulación, que es un proceso que modifica el estado líquido de la sangre, dándola a una estructura del tipo de gen. En el análisis de sangre podemos decir que en el factor 8 ayuda hacia los médicos para evaluar la presencia de alguna proteína importante en el proceso de la coagulación. Como ya lo mencionó Juanita, un coágulo es un grumo de sangre en el cuerpo y se produce para evitar el sangrado excesivo. Esta se puede dividir en 3 vías, que es la intrínseca, extrínseca y la común. El factor 10 es el que inicia el inicio de la vía común y puede realizarse por 2 factores de la vía intrínseca y extrínseca. La cascada de la coagulación, aquí nos marca los 13 factores y enseguida los va a explicar Alessandra. Yo les voy a explicar sobre la vía intrínseca y extrínseca. Lo que diferencia de estas 2 vías, se puede decir que pues la vía extrínseca es muy rápida. O sea, esta se cumple apenas unos segundos cuando la intrínseca puede durar por varios minutos. La vía intrínseca se desencadena o se inicia cuando la sangre entra en contacto con una superficie extraña, o sea, es decir, diferente al endotelio vascular. En el caso de una lesión vascular, la membrana basal del endotelio o las fibras colágenas del tejido conectivo proporcionan al punto de iniciación. Es lo que les digo, que la vía intrínseca es la que da inicio a que se cumplan con estas vías en el sistema de coagulación. La vía extrínseca, esta se da recibe el nombre debido a que fue posible notar que desde un primer momento de la iniciación de esta vía requería de factores externos a la sangre para que esto ocurriera.
Esta es, bueno, cuando la sangre entra con tejidos ya sean lesionados o se mezcla por contactos de otros estratos de tejidos, se genera muy rápido al factor inicial A. En este caso, la activación de la proenzima inicial es medida por un complejo formado por un factor 8. La vía común, llegando al punto en que se activa el factor inicial, ambas vías confluyen en la llamada vía común. La vía común termina con la conversión de fibrógeno en fibrina y el posterior, convirtiéndolo en factor inicial 8, donde la fibrina polimeriza espontáneamente formando lazos de tipo electrostático. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Creo que ya terminó, ¿eh? Sí. No. Sí, profe, ya. Ok, bueno. Ok, bueno, aquí nada más aprovechando que está esta diapositiva que ponen sus compañeros, nada más recordarles y que tengan bien siempre presente el factor 8 de la coagulación. El factor 8 de la coagulación, que es el que denominamos factor antihemofílico, es el responsable de algunas patologías. De hecho, cuando nosotros vemos un paciente que tiene una herida y no ha cicatrizado, pues debemos de sospechar de dos cosas. Bueno, tres cosas en realidad. La primera, de un mal funcionamiento hepático, porque recordemos que el hígado es el que sintetiza todas estas enzimas para que se produzcan estas proteínas de la coagulación. En segunda sospecha tendremos que tener si el paciente toma algún antiplaquetario o algún anticoagulante, que sería una de las formas en las que se puede retrasar la síntesis de todas estas proteínas para conformar el coágulo. Y en tercer lugar, cuando las otras dos causas ya fueron descartadas, habría que sospechar entonces de una patología denominada factor antihemofílico que está en carencia. Este factor antihemofílico se ha aislado afortunadamente en los laboratorios y se puede de alguna manera ministrar al paciente para que coagule la sangre. Obviamente son trastornos que va a convivir pues durante toda su vida este paciente y bueno, esa es la única forma en la que puede ayudársele al paciente a que tenga una mejor cicatrización y coagulación principalmente de la sangre. Recordemos que tanto la coagulación como la cicatrización son dos procesos que van de la mano. ¿Por qué? Porque al existir una herida evidentemente va a haber una hemorragia. Y obviamente si la hemorragia no se puede detener, pues tampoco va a haber una cicatrización adecuada. Como consecuencia, pues ya vimos los tipos de cicatrización que tenemos. Ahora es importante que en este aspecto se comparten y se complementen cada uno de estos dos procesos para que llegue a realizarse pues una cicatrización perfecta. ¿Sí queda claro hasta aquí cómo es que va este proceso desarrollándose? Sí, profe. Bueno,
El equipo número 3 que está conformado por Kika, Ángeles y G, porque así los registramos. No sé qué tiempo vayan a tardar para su exposición. Profesor, Híjole, pues es que sí está larguito, como usted quiera, profe, si quiere, empezamos y pues ya sí, si no terminamos, pues quedaría pendiente para la otra clase, o si nos da Perfecto. chance, pues ya de exponerlo todo la otra clase, como usted me diga. Sí, sin ningún problema. Si quieren, van a denos la introducción de su tema, porque vamos a hablar ahora del sistema inmunológico y ya sobre eso vamos viendo cómo le vamos a hacer, ¿sale? Ok, profe. Adelante, las escuchamos. Ay, profe, perdón, es que tengo aquí unos problemas porque pues mi micrófono no sirve si me conecto a la computadora. Ok, no se preocupe. Entonces, y Bueno, tengo una presentación. no se preocupe, si quiere podemos hacer lo siguiente, sube su presentación al grupo y de alguna manera pues le van dando una repasada para que la próxima clase empecemos a trabajar con este tema, ¿vale? Porque ya prácticamente también estamos a nada de terminar su módulo y pues ahora sí que vamos a tener que hacer prácticamente clases intensivas. Son poquitos temas los que nos faltan, pero sí nos vamos a llevar un poquito de tiempo en cada una de ellas. ¿Sale? Sí, profe, espérame, déjeme intentar algo a ver si la puedo poner. Ok, está bien. Ángeles, ¿no la puedes compartir tú? No, no puedo, es que igual no tengo computadora ahorita. O profesor, ¿nos haría el favor de compartir la presentación? A ver, ¿podrían enviármela al WhatsApp, por favor? ¿Me la pueden enviar al WhatsApp, por favor? Profe, Sí, adelante. Adelante. habló Erika, dice que viene viajando a México, por eso no se pudo conectar. Ah, no se preocupe. Si no trae recuerdo, dígale que no llegue. Ok. No se preocupe. Ya le mandamos al grupo. Ok, déjeme subirla.
¿Ya les aparece? No, profe. ¿Ahora? A mí sí me aparece, pero como en una ventana muy chiquita. Ajá, se abrió como otro Alberto García. Ah, es que ese es mi celular. Ah, por eso. O sea, se aparece, pero aparece muy pequeño. Híjoles, bueno. Vamos Nada a más hay que hacer. fijarlo. Sí, yo de hecho ya la puse, pero el problema es que no me deja fijarlo bien. Pero bueno, no se preocupen. Entonces, para que ya no les quitemos más tiempo porque ya van a entrar con su próxima clase, ya lo hacemos de esta forma, como les comentaba al inicio, la ven en el grupo y posteriormente lo estamos revisando la próxima semana. ¿Vale? Ok, profe. Bueno, nada más ya únicamente para cerrar nuestra clase de hoy, ¿hay alguna duda todavía en relación con los temas? Tan interesantes, ¿no? Necesitamos otras 8 clases, profe. Uy, Para ver y luego que ya prácticamente pues también son mis últimas clases también con ustedes, entonces pues sí está padre, ¿no? Que vamos bien. ¿Cuándo terminamos con los datos, profesor? Para ser exactos, terminamos dentro de 15 días, que es el 27. 27. O sea, nada más nos queda y ya la última sería el examen, ¿no? Exactamente, una y el examen, pero pues para el examen les voy a tratar de dar ahí una horita más o menos adicional. Voy a hablar con la maestra Betty a ver si nos da chancecito, porque si nos faltan algunas cositas, digo, son mínimas, las podemos desarrollar bien sin ningún problema, pero si nada más es puedes tener ese pequeño colchoncito de una horita por ahí. O que el examen esté habilitado a partir de la 1, que terminamos las otras clases. Ok, o podríamos llegar a ese acuerdo, efectivamente, que a lo mejor el examen se las pueda aplicar, a lo mejor el mismo día, pero más tarde, sin ningún problema, para que pues también a ustedes les dé oportunidad de estudiar otro poquito, que lean y que le recen a todos sus santitos. O como dijera AMLO, vayan por su estampita, ¿no? No, profesor, usted y Erika quedaron que iba a ser el iPhone, ¿no? Ah, sí, pero pues no me ha llegado ningún iPhone, eso es lo problemático. Bueno, tenemos todavía 15 días para que llegue. Perfecto, seguiré creyendo en que me va a llegar mi iPhone 9 por lo menos. Bueno, pues entonces, si no hay dudas, por mi parte sería todo. Ya se pueden ir a comer otra rica barbacoa, unas ricas carnitas, con unas buenas cervezas, para que atore la grasa, por supuesto. Y bueno, pues nos estaremos viendo la próxima semana. ¿Sale? Sí, gracias. Al contrario, cuídense mucho. Bye. Bye. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.